¿sí? En estas últimas semanas. Hoy vamos a hablar acerca de Mateo 10, un capítulo muy importante que tiene mucho que ver con nosotros, que tiene que ver con aquellos que Dios ha escogido y ha enviado para representarlo a Él. ¿Cuántos representantes del Rey hay aquí? Amén, así es. Y en esta parte que es Mateo 26 al 33 nos habla de un tema muy importante. Y es del temor, del miedo. Y cómo nosotros podemos vencer los temores. Y en especial habla de 3 temores. Menciona aquí este pasaje por los que pueden pasar los representantes del Rey, los enviados del Rey. Y eso nos lleva a pensar que en este tiempo cada vez se está volviendo más complicado uno expresar sus ideas, sus convicciones, incluso su identidad. Se está volviendo un reto. Porque usted expresar sus ideas parece que estuviera atacando las ideas del otro, del que piensa diferente. Al usted decir lo que usted es también como un ataque hacia la identidad de la otra persona. Entonces la verdad es que estamos viviendo tiempos bien difíciles, bien complicados, cada vez más complicado expresar nuestras creencias. Y por eso muchas veces viene a nosotros ciertos temores. Ese temor a uno expresarse, ese temor a decir lo que uno es, ese temor a hablar la verdad, porque ya la verdad en algunos casos se cataloga como un discurso de odio. Ya no se puede decir la verdad porque ya es un discurso de odio. Entonces estamos en tiempos bien complicados y eso nos tiene que llevar también a pensar, a mirar nuestro corazón. Bueno, ¿cómo estoy frente a esa situación? Hay cosas que me dan temor a veces, el poder expresar mis convicciones, el poder hablar libremente de mis creencias, miedo de pronto por ser rechazado, por perder oportunidades también que se puedan presentar, por quedar aislado. Bueno, y el Señor en su sabiduría nos habla acerca de eso. Este capítulo 10 y empezando desde el capítulo, la última parte del capítulo 9, 9:35, empieza a hablar el Señor acerca de la gran necesidad espiritual. Y hay una frase que recordamos que está en ese pasaje que dice que Jesús tuvo compasión de las almas, ¿cierto? Porque las vio como ovejas sin pastor. Y entonces dijo, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Y entonces el capítulo 10 empieza con esto, el Señor escogiendo a 12 de todos los discípulos que tenía, que no eran solo 12, sino que escogió a esos 12 para enviarlos, para que ellos sirvieran como esos líderes que faltaban, como esos pastores que faltaban. Cuando habla de pastores, ese es el liderazgo, personas que puedan orientar a los demás. Y empieza a darles unas instrucciones. A esos 12 que escogió les empieza a dar unas instrucciones. Y allí dentro de esas instrucciones, Él les advierte que van a venir persecuciones. Si usted está siguiendo allí el capítulo 10, en algunas tiene esos títulos y habla de esas persecuciones que iban a venir en el futuro. Y entonces a causa de esas persecuciones que iban a venir, de esas acusaciones, de esas calumnias, es que Él les da esta enseñanza. Dice aquí en la palabra de Dios, y vamos a hablar acerca de esos 3 temores. Versículo 26. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Vamos a hablar acerca del primer temor que se presenta aquí, y es el temor a dar el mensaje.
el mensaje. ¿Creen ustedes que la verdad de Dios debe darse a conocer a todos o solamente a algunos? ¿Amén qué? A todos. La verdad de Dios debe darse a conocer a todos. Ahora, la verdad. ¿Qué verdad? ¿Qué verdad se está refiriendo allí este pasaje? ¿Cuál es ese mensaje de verdad que hay que dar? Entonces, recordemos, ¿a quién le está hablando Jesús en este pasaje? A los discípulos. ¿A cuántos? A los 12. A los 12 discípulos les está dando las instrucciones. Mire lo que dice el versículo 7 del capítulo 10. ¿Cómo dice? Y yendo, predicad. Esa es la verdad que ellos tienen que decir. El reino de los cielos se ha acercado, ha llegado. El reino de los cielos. Esa es la verdad. Ahora, ¿qué significa eso de que el reino de los cielos ha llegado? Interesante. Exactamente. Entonces, lo primero que quiere decir esto, esta verdad, este mensaje, es que Jesús es el rey. Porque cuando habla del reino, quiere decir que hay un rey. Y ese rey había venido. ¿Y ese rey es quién? Jesús. Recordemos por qué Jesús es el rey. Eso fue lo primero que hablamos en Mateo, cuando empezamos a hablar del libro de Mateo. Porque humanamente es descendiente del rey David, pero espiritualmente es hijo de Dios. Amén. ¿Sí me siguen hasta allí? Entonces, tanto su naturaleza humana como su naturaleza divina confirman que Él es el rey y que el rey viene a gobernar. Amén. Como ese hijo de Dios y como ese hijo de David. Y en ese momento, imagínense, o sea, se ha acercado porque el rey está allí. Jesús estaba allí. El reino que ellos durante tanto tiempo habían estado esperando, ahí estaba, ahí se estaba manifestando ese rey. Amén. Entonces, por eso el reino de los cielos se había acercado. Pero también ese reino se ha acercado, está hablando de que ese reino se va a establecer. ¿Cómo así? O sea, que va a llegar el tiempo de la manifestación, de la consumación del reino, que el reino de Dios se iba a establecer completamente. ¿Y eso qué quiere decir? Que ellos estaban viviendo en una época dominada por las tinieblas, una época donde había maldad, pero ese tiempo se iba a acabar. Iba a empezar el reino de el Mesías, el reino de Dios. Y también este reino de Dios que se ha acercado, también nos habla de que todos tienen la oportunidad de entrar a ese reino. Amén. ¿Cuántos lo creen? Todos tienen la oportunidad de entrar a ese reino. Y entonces, lo que está diciendo allí también es que solo van a entrar, ¿quiénes? Aquellas personas que rindan su vida al rey. ¿Y cómo rinden su vida? Pues primero que todo tienen que arrepentirse. ¿Sí se acuerdan que Juan el Bautista predicaba? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. Amén. Entonces tiene que ver con eso, con ese arrepentimiento, con ese problema que tenía con Dios. Hay que solucionarlo, hay que pedirle perdón a Dios por esos pecados y rendir su vida al rey, reconocer a Jesús como ese rey, reconocer su soberanía, reconocer que Él es el que gobierna. ¿El que gobierna qué cosa? ¿Qué gobierna Jesús? Todo. Y cuando hablamos de que gobierna todo, entonces también nos gobierna ¿quiénes? O sea que es reconocer eso. Jesús es mi rey, Él es mi soberano, Él me gobierna. Ahora yo ya no puedo hacer lo que yo quiera. Tengo que hacer lo que Él diga, lo que Él mande. Oiga, un mensaje tremendo, ¿no? Que choca ese mensaje.
Y entonces esa era la verdad que los apóstoles tenían que decir. Ese era el mensaje que ellos tenían que llevar. Y obviamente ese mensaje iba a chocar. Pero lo que Jesús les está diciendo aquí es, volvemos al 26 que decía, así que no los temáis, no tengan temor, porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. O sea, ¿qué está diciendo? Que no hay que temer decir la verdad, porque al final la verdad va a triunfar y todos la van a conocer. Amén. Al final, la palabra de Dios, todos van a reconocer que es la verdad. Que el mensaje, que lo que Dios decía, eso es cierto. Amén. Piense por un momento, este evangelio está siendo escrito para los judíos, o sea, los que conocían la palabra, pero especialmente aquellos judíos que habían empezado a reconocer a Jesús como el Mesías y estaban siendo perseguidos por esa verdad, porque muchos judíos no aceptaban esa verdad. Y es que nosotros tenemos que reconocer que proclamar la verdad trae problemas, ¿sí o no? Hablar la verdad le puede traer problemas, pero el Señor, ¿qué dice? No tema hablar la verdad. Dígale al que está a su lado que de pronto necesita recordarlo. No tema decir la verdad. Amén. No tema decir la verdad, porque al final quiero decirle algo, la verdad va a triunfar. Amén. Al final la verdad va a triunfar. Mire, el que anda con mentiras anda con temor. Ese sí tiene que andar con temor, porque en cualquier momento lo van a descubrir. Dicen por ahí que más rápido cae un mentiroso que un cojo, ¿cierto? Uno tiene que confiar en la verdad, así en el momento no sea tan beneficiosa, pero uno sabe que ya está en la verdad. No hay que temer a decir la verdad. Pero también cuando habla aquí de que no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, es porque hay que pensar en algo. Al final de los tiempos, cuando llegue el juicio final, se va a saber, todas las cosas se van a saber. Ahí sí nos vamos a dar cuenta de la verdad verdadera. Entonces, muchos que creían o que se oponían a la verdad, ahí se van a dar cuenta del gran error que cometieron. Pero también tenemos que traerlo a nuestra vida. ¿A usted le ha dado temor decir la verdad alguna vez? ¿Sí? ¿Le ha dado temor alguna vez hablar de Jesús? ¿No? Oiga, tremendo, qué gente tan valiente. Gloria a Dios. Porque como a veces decir la verdad trae problemas, también el Señor nos da un consejo. Mire lo que dice el versículo 16. Ahí mismo en el capítulo 10. He aquí, está hablando Jesús a sus discípulos, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes. ¿Y qué más? Prudentes como serpientes. Bueno, y sencillos como palomas, humildes, tranquilos. O sea, porque es que hay muchos que dicen, ay, es que yo sí no me voy a quedar con la verdad. Yo sí le canto la verdad en la cara, pero a veces eso es imprudencia, a veces eso es ser grosero. No, hay que ser prudentes y hay que ser sencillos, humildes, para hablar la verdad. Amén. Y hay que enseñarle también a nuestros hijos que no todo lo que sea aceptado por la mayoría es la verdad. Es que todos en mi colegio, es que todos van a ir al encuentro de los, ¿cómo es que llaman esos que están de moda? Van al parque a ponerse la identidad porque se siente un zorro, se siente... No. Aunque muchos lo acepten, eso no quiere decir que sea verdad. Incluso la palabra dice que a lo malo le dirán y a lo bueno llamarán malo. Entonces, ojo,
para nosotros. No podemos dejarnos guiar que porque es que la mayoría piensa así. El hecho de que sea la mayoría no quiere decir que sea verdad. Amén. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y no todo lo que sea rechazado quiere decir que es falso. Hay que tener cuidado. Pero entonces, ¿cuál es el consejo aquí? Si le da temor dar el mensaje, no temas, porque la verdad al final se dará a conocer. Amén. Después dice el versículo 28, otro temor. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, aquí nos está hablando de otro temor, y es temor a lo que nos puedan hacer las personas. Segundo temor, las personas. Jesús es claro cuando da este mensaje, mire, porque es que, por ejemplo, alguna vez en un trabajo, cuando fui a un trabajo, me dijeron, no, ese trabajo es fácil. Vaya que allá lo están esperando, usted toca las puertas y les ofrece y eso la gente allá está. Oiga, ¿cuántas puertas me tiraron en la cara? ¿Cuánta gente no me quiso ni escuchar? No era tan fácil. Pero aquí Jesús le está diciendo a los discípulos las cosas con claridad. ¿Cómo va a ser? ¿Cierto? Y ahí lo veíamos en el versículo 16 cuando les dice que los ha enviado como ovejas en medio de lobos, que fueran prudentes, que fueran sencillos. Y dice el versículo 17, guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Imagínense un anuncio clasificado, buscamos personas, pero tengan en cuenta que los van a azotar, los van a llevar al concilio. ¿Cuántos candidatos llevarán la hoja de vida? Jesús no esconde la realidad y Él les dice, las personas pueden rechazar el mensaje que ustedes van a llevar. Y más que al mensaje, van a rechazar al mensajero. Lo van a rechazar por decirles la verdad. ¿Por qué? Porque es que el mensaje de Jesús choca con el poder, ¿cierto? Por ejemplo, en ese tiempo, con el poder religioso. ¿Sí se acuerda cuáles eran los religiosos de ese tiempo? Los fariseos, los escribas, los saduceos, los sacerdotes, ¿cierto? Y entonces, ellos que eran los que decían, eso es verdad, así se tienen que hacer las cosas. Y Jesús les dice, ustedes oyeron que fue dicho tal cosa, porque ellos les habían dicho. Mas yo os digo, no es así, sino tal cosa. Entonces, claro, eso iba a chocar. Por ejemplo, oyeron que fue dicho en el capítulo 5, versículo 27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Y esa era la enseñanza que les daban los escribas y los fariseos al pueblo. Pero ¿qué les dice Jesús? Pero yo os digo, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y entonces eso hacía avergonzar a los otros, que andaban enseñando lo que a ellos les parecía. O cuando decía, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. O cuando les dijo, oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Oiga, un mensaje fuerte el que les daba Jesús, y les estaba quitando la autoridad a los escribas y a los fariseos y a los maestros que andaban enseñando eso, pero a su manera. Ojo, Jesús no está contradiciendo la ley, está precisamente dándole el sentido verdadero
a la ley, ¿no? Que algunos dicen que Jesús está en contra de la ley. Si lo ve, si usted lo analiza, la pone antes más difícil, ¿cierto? ¿La está poniendo más difícil o no? Porque él está enseñando el espíritu realmente de la ley. Entonces está desafiando el poder religioso. Los que tenían el poder, que determinaban qué era lo bueno y qué era lo malo, que eran los que imponían las reglas, que eran los que decían quién era aceptado y quién era rechazado. Y Jesús les está cambiando todo eso y les está poniendo la autoridad de él por encima de la autoridad que tenían estos religiosos. Pero también está confrontando el poder político, porque en ese tiempo el poder político estaba en manos del Imperio Romano, y el Imperio Romano decía que ¿quién era la máxima autoridad? El emperador, el César. Decía el dicho de aquel entonces, César es el Señor. Y viene Jesús y les dice, Jesús es el Señor. Entonces imagínense el choque también para el poder político en ese tiempo, donde decían que ellos eran los que tenían el reino. Y Jesús les dice, no, hay otro reino verdadero, más poderoso que ese reino. Y que les está diciendo, hay una autoridad superior a la autoridad del César. El rey, el Mesías, está por encima del César. Y yo le pregunto, ¿quién es su máxima autoridad? En la realidad. Hace unos días yo me quedé sorprendido cuando un desafortunado comentario que hizo nuestro gobernante acerca de Jesús, y dijo que Jesús se había acostado, para no utilizar las palabras que él utilizó, había tenido intimidad con María Magdalena. Y ahí vi cristianos que no entendían cuál era su máxima autoridad. Porque algunos decían, es que es una opinión. Ahora, cualquiera se puede equivocar, y más pues una persona que no ha estudiado teología, ¿cierto? Eso no lo pongo en duda, pero la gravedad es que está cambiando los hechos. No es una opinión, está cambiando los hechos. ¿Sí me hago entender? Porque es diferente decir esto fue bueno o está malo. Listo, es su opinión, si está bueno o está malo. Pero otra cosa es decir, es que hizo esto cuando no lo hizo. Si yo le digo, es que usted no. A otra persona, es que su mamá anda saliendo con fulanito. Eso no es una opinión. Eso es un hecho. Y eso ofende, es una acusación, eso ofende. Y entonces a mí me preocupa cuando muchos lo defendían. No hay que atacarlo, no hay que hablar mal de él porque pues cometió un error, pero tampoco yo puedo defender eso. O sea, hay que tener clara cuál es la verdad y cuál es mi máxima autoridad y cómo yo me relaciono con mi autoridad humana y con mi autoridad divina. Y mi autoridad humana no está por encima de la autoridad divina. Amén. Entonces, ahora, eso es otra cosa. No solamente se ataca al mensajero, se ataca la fuente de la verdad que lleva al mensajero, y nuestra fuente es la palabra de Dios. Y cuando decimos, no, es que lo que dice aquí está incompleto, o lo que dice allí lo escribieron hombres solamente, esos son escritos humanos, ojo, ese es un ataque fuerte. Y tenemos que darnos cuenta de cuál es nuestra autoridad. Amén. Entonces entendemos que hablar la verdad confronta y puede crear rechazo. Y yo sé que de pronto con esto que digo puede causar como cierto malestar, pero nosotros tenemos que tener claro las cosas. Amén. Tenemos que tener claro las cosas. ¿Quién está por encima de quién y a quién yo respeto por encima de quién? Aunque eso pueda costar el rechazo, eso puede costar malestar, pero hay que estar en lo correcto. Amén. Hay que tener el temor correcto. No temer a las personas, sino honrar
a Dios. Hay dos tipos de temores: el temor al hombre y el temor a Dios. Son diferentes. El temor al hombre es miedo, el temor a Dios es reverencia. Amén. Entonces uno ve la misma palabra, temor y temor, pero no significan lo mismo. A Dios no debemos de tenerle miedo, debemos tenerle reverencia, respeto a Dios. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí Jesús? No temer a las personas, sino honrar a Dios, temerlo con reverencia. Cuando Dios ocupa el primer lugar en nuestro corazón, el temor a los hombres pierde su poder sobre nosotros. Amén. Cuando usted tiene temor de Dios, reverencia a Dios, ya el temor del hombre pasa a un segundo plano. Ya no es el mismo temor. No sé si me hago entender. ¿Sí? El temor correcto, ese temor a Dios, lo libra del temor incorrecto, del temor a los hombres. El hombre puede afectarnos físicamente, el hombre lo puede afectar a usted físicamente, pero Dios es el que tiene el control eterno. Amén. Mire lo que dice el 28. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. O sea, nada de lo que nos hagan en esta tierra va a pasar de aquí, de lo físico. Pero en cambio, ¿qué dice? Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. ¿En dónde? ¿Y quién es ese? Es Dios. Es Dios. A ese es el que hay que temer, no al diablo. El diablo, Dios también lo va a mandar ahí al infierno y también lo va a destruir. A ese no hay que tenerle miedo. Hay que tenerle miedo es a Dios. Amén. A Dios es al que hay que temer. Él mandó a hacer ese lugar para castigar al diablo. En el infierno no manda el diablo. En el infierno fue creado para castigarlo a él y a todos los que lo sigan. A él. Amén. Y quizás usted recuerda historias, como por ejemplo la de Sadrach, Mesach y Abed-nego. ¿Sí se acuerdan de qué estoy hablando? ¿En qué libro está? En el libro del profeta Daniel. Y cuenta la historia, eso es Daniel capítulo 3, cuenta la historia que el rey Nabucodonosor mandó a hacer una estatua de oro enorme, hermosa, y mandó una orden: cuando suene la trompeta, los instrumentos, todo el mundo se va a postrar ante esa estatua y la van a adorar. Y Sadrach, Mesach y Abed-nego, que eran judíos, dijeron: no señor, solamente ante Dios nos inclinamos. Y le llegó la noticia a Nabucodonosor, dijo: tráiganlos, pónganlos aquí, suenen la trompeta, suenen los instrumentos, a ver si se van a arrodillar o no se van a arrodillar. Pero sepa que si no se arrodillan, horno de fuego les espera. Y sonaron la trompeta y sonaron los instrumentos. ¿Y sabe ellos qué hicieron? No se arrodillaron, no se postraron a adorar a la estatua, no le temieron a lo que podía hacer el hombre, porque dijeron: nosotros le servimos al Dios vivo y Él nos puede librar o no, pero igual, sea que nos libre o no nos libre, nosotros no nos vamos a arrodillar ante esa estatua. Oiga, me escaramuceo. Decirle eso a Nabucodonosor, eso era como decirle al presidente más poderoso del mundo, que tenía ahí el poder para matarlo, para hacer lo que él quisiera. El gobernante más poderoso de la época, y ellos de frente a él decirle: no señor. Tremenda valentía, ¿cierto? No le temían al hombre. Y ustedes saben cómo termina la historia, ¿no? Bueno, para los que no se la sepan, los echaron al lago de fuego, los echaron al horno ardiendo. No, al lago de fuego no, ellos no fueron allá, ellos están en otro lado. Los echaron al horno. ¿Y qué pasó? El Señor los libró de ese lugar. Salieron, ni siquiera olían a quemado. Oiga, qué tremendo. Y hay otra historia en el libro de Daniel. Cuando el rey en su momento da una orden. Bueno, lo engañan porque él no tenía esa idea. Le dicen: rey, mande a hacer un edicto donde en el espacio de 30 días nadie pueda orarle ni pedirle a nadie sino a usted. Y que el que le pida a otra persona diferente o a un Dios diferente, que sea echado en el foso de los leones. Y él dijo: está buena la idea, hágale, escríbalo. Se le olvidó que
que tenía a Daniel ahí cerquita, que era su amigo, que era su consejero. Claro, estos ahí mismo mandan el edicto y se ponen a vigilar a Daniel. ¿Y sabe qué hace Daniel? Dice que oró como siempre a su Dios. Abría su ventana hacia Jerusalén y se postraba y adoraba a Dios. Él sabía lo que eso significaba. Y van y le dicen al rey, rey, adivine, vimos a Daniel que está orándole a Dios, no está cumpliendo el edicto. Y usted sabe qué dice la sentencia. Hay que echarlo, ¿en dónde? En el foso de los leones. Daniel no dejó de orarle a Dios que porque lo iban a echar en el foso de los leones. Se mantuvo firme, solamente iba a orarle a Dios. Él no iba a pedirle al hombre. No tuvo temor de eso. ¿Y usted conoce la historia? Fue echado en el foso de los leones. Pero de allí Dios lo libró. Amén. Dios lo libró. No hay que temerle al hombre. Ahora, esos hombres que recibieron este mandamiento, ¿quiénes estaban allí cuando Jesús dijo eso? Acuérdeme, ¿quiénes estaban allí en este pasaje de Mateo? Cuando Jesús llama a los 12 apóstoles. Jesús, volvamos a Mateo. Jesús le está dando unas instrucciones a sus 12 apóstoles y les está diciendo, no teman a lo que les puede... no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. ¿A quién les está diciendo eso? A los 12 apóstoles. Acuérdeme el nombre de los apóstoles. Juan, Pedro, Jacobo. Eso, muy bien. Ellos lo escucharon. En Hechos capítulo 5 también nos cuenta una historia. En el capítulo 5, versículo 27, hablando de Juan y de Pedro, dice, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Recordemos que aquí ya Jesús había sido crucificado, ya había resucitado y había pasado un tiempo, ¿no? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. A ver, versículo de memoria. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios lo ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo eso, se enfurecían y querían matarlos. Oiga, Pedro y Juan no le temieron a las personas. Amén. Eso es lo que nos está enseñando a nosotros. No debemos tener miedo a las personas, sino honrar a Dios, obedecer a Dios. A veces nos da más temor que nosotros o nuestros hijos no encajemos en ciertas cosas, que nos rechacen, que se pierdan oportunidades, temor de ser criticados, pero nuestro primer temor debe ser ¿a quién? A Dios. Amén. Dígale al que está a su lado, nuestro primer temor debe ser a Dios. Si tiene temor de tener problemas con las personas, perder amigos, de tener choques con la familia, hablar el evangelio también nos puede llevar a tener problemas con las personas, porque es que el evangelio confronta, ¿sí? Confronta el ego, conforma las creencias de las personas
Y por eso genera como ese choque. Y porque es que el mensaje le dice a las personas, usted no es el centro del mundo. Usted es una persona creada por Dios. Le está diciendo, usted no es autónomo, usted no puede hacer lo que usted quiera. Dios es el que dice lo que nosotros podemos hacer. Eso confronta, ¿sí o no? A la gente no le gusta que le digan es que usted tiene que arrepentirse, necesita arrepentimiento. A la gente no le gusta eso. Y por eso muchas veces va a crear ese rechazo. Si tienes temor a Dios, sabrás soportar los problemas con tus amigos, con los compañeros y con tu familia. Y por causa de tu fe vas a poder hacer lo correcto. Amén. Y eso es lo que dice el versículo 37, ahí mismo en Mateo 10. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Amén. Dios nos da el poder para hacer lo correcto. Ahora, el tercer temor. El tercer temor es ese temor a no ser cuidado por Dios. Dice el versículo 29, no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Amén. Aquí está diciendo que 2 pajaritos pequeñitos, que son baratos porque valen una monedita. Dice que un cuarto, una monedita de cobre, de lo más económico, pero que a pesar de ser 2 pajaritos pequeñitos y baratos, Dios los conoce y los cuida. ¿Cuánto más va a cuidar a sus hijos? Amén. Si Dios cuida a los pajaritos, ¿cuánto más no nos va a cuidar a nosotros? Tiene tanto cuidado de nosotros que sabe cuántos cabellos tiene usted. ¿Usted ya los contó? Nosotros no lo sabemos, pero el Señor lo sabe. ¿Qué está diciendo? Que Él tiene cuidado hasta del más pequeño detalle de nuestra vida. Él la conoce. Él conoce a sus hijos y para Dios sus hijos son valiosos. Amén. Dígale al que está a su lado, usted es valioso para Dios. Recuerde, Dios conoce hasta el más pequeño detalle de nuestra vida. Hasta el más pequeño detalle de su vida, Él lo conoce. Usted es valioso para Él y por eso puede tener la certeza de que Dios tiene cuidado de usted. Ahí yo esperaba un amén. ¿Sí o no? No, ya me preocuparon. ¿Sí podemos tener la certeza de que Dios cuida de nosotros o no? Ah, bueno, amén. Así sí, así sí. Así que no debemos temer, porque el Señor nos conoce, porque el Señor nos cuida, porque el Señor está con nosotros, porque Dios es fiel. Amén, Dios es fiel. Y Él aquí, mire, no se presenta como el Dios omnipotente, se presenta como... El versículo 29 dice, no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro. ¿Cómo se presenta Dios allí? ¿Y qué hace un padre con sus hijos? Los cuida, los ama, está pendiente de ellos. Amén. Podemos confiar en Él. Por eso dice el 31, no los temáis. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. No debemos tener temor porque el Señor cuida de nosotros. Somos valiosos para Él. Yo creo que a veces ese es el problema, cuando olvidamos lo que el Señor nos dice. Y yo creo que a Pedro le pasó. ¿Sí se acuerdan ese día cuando arrestaron al Señor Jesús? Y Pedro se va detrás a mirar lo que pasaba y ahí estaba él de cerca al Señor. Cuando llegó una sirvienta y le dice, ¡ja! Usted era de los que andaba con él, ¿no? ¿Y qué dijo qué hizo Pedro?
No lo conozco. ¿Qué le dio? Miedo, le dio temor. Olvidó que Dios lo cuidaba. Que si cuidaba a los pajaritos, lo iba a cuidar a él. Que el Señor es el Padre que conoce todos los detalles. ¿Lo negó cuántas veces? 3 veces. Pero después vemos que él entendió, ¿cierto? Y lo vemos ahora como leíamos en esa historia en Hechos. Él aprendió a confiar en Dios y que Dios lo cuidaba. Amén. Y que Dios lo cuidaba no quiere decir que no le iba a pasar nada. Le podía pasar, pero todo lo que le pasara estaba dentro del control de la voluntad de Dios. Amén. Y por eso él ya se atrevía a hablar públicamente de Jesús, ya sin temor, incluso en la persecución. Y eso nos recuerda también algo, y que aunque Dios nos cuide, no quiere decir que no vamos a pasar por pruebas. Amén. Ay, ¿por qué estoy pasando por esto? Porque todos pasamos por pruebas. Pedro pasó por pruebas, Jesús fue a la cruz. ¿Quiénes somos nosotros para no pasar por pruebas? Pero eso no quiere decir que Dios no nos está cuidando. Debemos reconocer a Dios allí, que Dios nos sostiene en medio de las pruebas y que Dios siempre nos está cuidando. Amén. Dios siempre nos está cuidando aún en medio de las pruebas. Y eso nos habla entonces a nosotros de que debemos enseñarlo también en casa, a nuestros hijos, a nuestra familia, que Dios no está distante. Dios está cercano. Amén. Dios ve. Imagínense, si tiene la visión para saber cuántos cabellos tenemos, Dios ve. Dios está allí con nosotros, pendiente. Dios nos conoce, Dios nos cuida. Eso debemos también enseñarlo. Amén. Que cuando vengan los temores, los recordemos. Podamos decirle a nuestros hijos, a nuestra familia, que cuando vengan esos temores, Dios nos conoce, Dios nos cuida y que está allí con nosotros. Amén. Y este pasaje termina con algo. Dios quiere que eliminemos todos esos temores para hacer algo muy importante. Y es poder reconocerlo, poder confiar en Él a pesar de todas esas dificultades, a pesar del rechazo, a pesar de la acusación, a pesar de la persecución. ¿Qué debemos hacer? Versículo 32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero también dice, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amén. Cristo promete reconocimiento eterno en el cielo. Amén. De que usted allá en el cielo va a ser reconocido como hijo de Dios. Pero si reconoce a Dios aquí como el Señor, a Jesucristo como el Señor y a Dios como nuestro Padre. Él termina diciendo que venzamos todos esos temores para que podamos confesarlo. No debemos tener temor cuando el Señor nos envía. Todo esto que está hablando aquí Jesús es porque Él ha enviado a sus discípulos a anunciar que el reino se ha acercado. Amén. Pero cuando Él da esas instrucciones, Él no nos ha enviado así como, vayan. Mire con qué arranca el capítulo 10, versículo 1. ¿Con qué comienza ese envío que Dios hace de sus discípulos? Y eso aplica también para nosotros, los que somos sus discípulos. Amén. Los que hemos sido enviados por el Señor, dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, ¿qué les dio? ¿Qué tiene usted si es discípulo de Cristo? Les dio autoridad sobre espíritus inmundos para que los echasen fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Amén. El Señor nos ha dado autoridad. Debemos reconocer esa autoridad en nuestra vida. Aleluya. ¿De dónde viene esa autoridad? De Dios. ¿A través de quién? De Jesús. ¿Y sabe que esa autoridad no es solamente una cosa? Esa autoridad también es una persona que está con nosotros. El versículo 20 dice, porque no sois vosotros los que habláis, sino
el Espíritu de vuestro Padre habla en vosotros. Amén. Es el Espíritu Santo el que nos ha dado esa autoridad y nos da esa capacidad. ¿Qué tal si si oramos a Dios? Y recuerde, el Señor nos enseña 3 fundamentos para vivir sin temor, sin miedo. La verdad va a ser revelada. Dios tiene la autoridad final y el Padre cuida y reconoce a los suyos. Amén. No debemos temer a los que se oponen. La verdad se va a conocer al final. No debemos temer a los que pueden matar el cuerpo, pero no el alma. No debemos temer porque los enviados son valiosos para el Padre. No debemos temer el confesar a Jesús como el Señor. Gracias, precioso Dios. Señor, tú no nos has prometido que no vamos a tener conflictos, problemas, rechazos por hablar la verdad, por identificarnos como hijos de Dios. Pero tú sí nos has prometido que nos ayudarás a soportarlo, Señor. Podemos reconocer que el miedo es real, Señor. Podemos reconocer que la oposición es real, pero también debemos reconocer que el reino de Dios es más real que todas las cosas, Señor. Gracias, Señor, por darnos la autoridad, por estar con nosotros, Señor, porque podemos tener la certeza de que la verdad algún día saldrá a la luz, Señor, y que es más poderosa la verdad, que no debemos ocultarla, que debemos hablarla con convicción de que la verdad se cumplirá, que tu palabra se cumplirá, Señor. También nos has hablado de que no debemos tener temor a las personas. Ellos pueden rechazarnos, ellos pueden hacernos cosas en este mundo, pero sabemos, Señor, que nuestra alma está guardada en ti, está protegida por ti y que nuestra eternidad es contigo, Señor. No importa lo que pueda hacer el hombre, Señor. No temeremos a lo que pueda hacer el hombre, Señor. No temeremos a los peligros, Señor, que quieran salir en este tiempo. Vamos a confiar en ti, porque tú eres nuestro Padre que nos cuida, porque tú estás con nosotros, porque tú conoces cada detalle de nuestra vida. Tú conoces, Señor, lo que necesitamos. Tú conoces, Señor, lo que tenemos. Tú sabes lo que nos hace falta. Tú sabes, Señor, todo de nosotros, aún lo más secreto, lo más íntimo de nuestra vida. Tú lo conoces. Y nos amas, Señor, y somos valiosos para ti, y nos llamas tus hijos, Señor. Porque si tú te presentas como Padre, es porque somos tus hijos. Gracias por habernos escogido como hijos tuyos, por amarnos como hijos tuyos. Gracias, Señor Jesús, por habernos dado autoridad. Hoy reconocemos que hay autoridad en el nombre de Jesús sobre los espíritus inmundos, Señor, para echarlos fuera. En el nombre de Jesús, tú nos has dado autoridad sobre toda enfermedad. Tú nos has dado autoridad sobre toda dolencia, Señor. Tú nos has dado autoridad a través del Espíritu Santo, Señor, que está en nosotros y que habla, Señor, y nos dará las palabras en el momento adecuado. Señor, llénanos de esa autoridad, Señor, que no lo olvidemos, Señor, para que el temor no nos venza, para que el temor no nos derribe, Señor, que recordemos la autoridad tuya, que recordemos que estamos contigo, que recordemos, Señor, que tú tienes el control de todas las cosas. Gracias, Señor. Hoy, Señor, salimos de este lugar sin temor, salimos de este lugar renovados, creyendo, Señor, en ti, creyendo que tú tienes el poder, Señor, sobre todas las cosas, creyendo, Señor, que somos tus hijos, que tú nos escogiste, Señor, creyendo, Señor, que no debemos temer lo que pueda hacer el hombre. Gracias, maravilloso Dios. Hoy queremos confesarlo, Señor. Hoy queremos